El sol comenzaba a despuntar sobre el árido pueblo de San Esperanza, un lugar donde el viento arrastraba polvo y los campos dormían bajo una tierra seca e infértil. En una pequeña casita de adobe, casi al borde del pueblo, vivía doña Rosario. Su hogar, humilde pero cuidado, parecía resistir con valentía el paso del tiempo, igual que ella. Doña Rosario tenía 75 años. Su cabello, completamente gris, era recogido en un sencillo moño. Su rostro, surcado por arrugas, narraba una vida de trabajo y sacrificio. Había perdido a su esposo, don Salvador, hacía más de 5 años. Juntos habían construido aquella casita con sueños de un futuro mejor, creyendo que la tierra les daría el sustento necesario para envejecer en paz. Pero el destino fue cruel. Las lluvias nunca llegaron, y Salvador, con el peso de las deudas y la lucha diaria, sucumbió a una enfermedad que lo llevó antes de tiempo. Ahora, doña Rosario estaba sola. En su casa, la única compañía eran las oraciones que hacía cada día. Frente a una pequeña mesa de madera, unía sus manos y hablaba con Dios. Señor, dame fuerzas. Tú sabes que mi corazón está cansado, pero confía en que nunca me abandonarás. El suelo del patio estaba cubierto de polvo levantado por el viento seco que soplaba sin descanso. El canto de los gallos resonaba a lo lejos, pero en la casa de Rosario, el silencio era profundo. Ya no había risas, ni la voz de Salvador llamándola desde la puerta. A veces, doña Rosario hablaba sola para llenar el vacío. Mientras estaba en el patio o preparaba un poco de café, murmuraba. Salvador, si vieras cómo está todo. Ni la tierra quiere dar maíz. Pero sigo aquí, cuidando lo que construimos juntos. En su mesa de madera, gastada por los años, estaba el cuaderno donde anotaba cada deuda. Allí, con letra temblorosa, había escrito el nombre de don León y la cantidad que debía. La suma era inmensa para ella, imposible de pagar con lo poco que seguía vendiendo tortillas y huevos. Aunque se esforzaba, la carga la mantenía despierta por las noches. Una tarde, mientras reconocía unas ramas secas para encender el fogón, vio una nube de polvo levantarse a lo lejos. Era don León, el millonario del pueblo, quien había enviado una carta días atrás, recordándole que el plazo para saldar la deuda estaba a punto de expirar. Rosario sabía que pronto llegarían a reclamar su hogar, y su corazón se encogía con cada pensamiento. Esa noche, sentada junto al fogón, miró el pequeño plato de frijoles que había calentado para cenar. Con un suspiro, unió las manos y rezó. Dios mío, dame paz. Si es tu voluntad que me quede sin casa, ayúdame a aceptarlo. Pero si puedes, envíame un milagro, por pequeño que sea. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras el silencio la envolvía. La vela titilaba suavemente, como si la pequeña llama también luchara contra la desesperanza. Al día siguiente, doña Rosario despertó con el primer canto de los gallos. Aunque el peso de las preocupaciones seguía oprimiendo su pecho, sabía que debía levantarse. Había tortillas que preparar y un par de gallinas que cuidar. El mundo no se detenía, ni siquiera cuando el corazón estaba cansado. El sol apenas comenzaba a calentar el aire seco cuando Rosario escuchó un ruido afuera. Era un sonido extraño, como el arrastre de unos pies sobre el polvo del camino. Con un poco de cautela, se asomó a la puerta. Frente a su casa, un hombre que parecía venir de muy lejos caminaba despacio. Su ropa estaba desgastada y sucia, su rostro cubierto de polvo y sus ojos hundidos, mostrando el cansancio de alguien que había pasado días sin comer ni descansar. Buenos días, señora, dijo el extraño, con una voz suave pero cargada de agotamiento. Disculpe que la moleste, pero llevo días caminando y no he probado bocado. ¿Tendría algo que pueda darme, aunque sea un poco de agua? Rosario lo observó detenidamente. Sus ojos hundidos y su rostro surcado de arrugas hablaban de un largo andar bajo el sol inclemente. Llevaba un saco viejo al hombro y sandalias desgastadas que apenas protegían sus pies. La mujer sintió un nudo en el pecho.
Recordó los días en que Salvador regresaba a casa exhausto, con las manos callosas y el rostro marcado por el esfuerzo. Sin dudarlo, abrió más la puerta. «Pase, señor. En mi casa siempre hay un lugar para quien lo necesite». El hombre entró, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Rosario lo condujo a la pequeña mesa de madera y le ofreció el único asiento que tenía. Fue a la cocina y llenó un vaso con agua fresca del cántaro. Al regresar, lo puso frente al extraño, junto con un trozo de pan que había guardado para la cena. «No es mucho, pero es lo que puedo ofrecerle», dijo Rosario, con una sonrisa amable. El hombre bebió el agua con gratitud y comió el pan despacio, como si cada bocado fuera un regalo invaluable. Mientras lo observaba, Rosario sintió la necesidad de hablar, de compartir lo que llevaba en el corazón. «A veces pienso que la vida no es justa, pero sigo creyendo que Dios nunca nos abandona», comenzó, con la mirada perdida en la ventana. «Esta casita la construimos mi esposo y yo con tanto esfuerzo. Pensábamos que las cosechas nos ayudarían a pagar el dinero que pedimos prestado, pero las lluvias dejaron de llegar». El extraño la escuchaba con atención, sin interrumpir. Había algo en su presencia que transmitía calma, como si entendiera cada palabra que decía Rosario. «Mi esposo trabajó hasta que su cuerpo no pudo más», continuó ella, con la voz entrecortada. «Desde que se fue, intentó mantenerme firme. A veces pienso que no puedo más, pero luego recuerdo que esta casita es todo lo que tengo de él, y sigo adelante». El hombre asintió, como si conociera el peso de aquellas palabras. Terminó de comer y, tras un breve silencio, dijo: «Usted tiene un corazón noble, señora. Pese a todo lo que ha pasado, sigue ayudando a los demás. Eso es algo que Dios no deja sin recompensa». Rosario bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. No sabía por qué, pero las palabras de aquel desconocido le dieron consuelo, como si fueran una respuesta a las oraciones que había hecho en las noches solitarias. Antes de que el hombre se marchara, Rosario insistió en que se llevara un poco de comida para el camino, un pequeño saco con maíz y un frasco de miel que guardaba para ocasiones especiales. El hombre la miró con gratitud, y al despedirse, le dijo algo que ella nunca olvidaría: «No pierda la fe, señora. La bondad que usted siembra regresará a su vida cuando menos lo espere». Rosario lo observó desaparecer por el camino polvoriento. Aquel día, su corazón, aunque aún cargado de preocupaciones, se sintió un poco más ligero. Lo que Rosario no sabía era que aquel encuentro no era una coincidencia. El extraño había llegado a su puerta con un propósito, y pronto, su vida daría un giro que cambiaría todo para siempre. Esa noche, al encender su vela y hablar con Dios, Rosario recordó las palabras del viajero. Por un momento, su corazón sintió algo que hacía mucho no experimentaba, una extraña paz, como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la oscuridad que la rodeaba. Los días pasaron con lentitud en el pequeño hogar de doña Rosario. Por las mañanas, se levantaba temprano para barrer el patio y cuidar las pocas plantas que resistían el suelo seco, como un intento de mantener la esperanza viva en medio de la aridez. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, un sonido extraño interrumpió la calma del camino. Era el cascos de caballos, seguido por el ruido metálico de un carruaje. Rosario, con el corazón latiéndole rápido, se asomó por la ventana. Un lujoso carruaje negro, acompañado por 2 caballos imponentes, se acercaba lentamente a su humilde casita de adobe. Rosario sintió que las fuerzas le abandonaban. Sabía quiénes eran: don Ramiro, el millonario dueño de las tierras, y su hijo, Esteban, un joven que siempre la miraba con frialdad cada vez que lo veía en el pueblo. Se quedó inmóvil, con las manos temblorosas, mientras los hombres descendían del carruaje. Don Ramiro llevaba un traje impecable, sus botas relucían como si jamás hubieran tocado el polvo, y su mirada era dura y severa. A su lado, Esteban lucía igualmente altivo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable en el rostro. «Doña Rosario», llamó don Ramiro con voz firme, golpeando el suelo con su bastón.
Rosario, triste y pensativa, salió a su encuentro, secándose las manos en el delantal. No podía evitar sentir el peso del miedo. Sabía que ese era el día en que la echarían de su casa. «Buenos días, don Ramiro y don Esteban», dijo con un hilo de voz, inclinando levemente la cabeza. «¿En qué puedo ayudarte?». Don Ramiro la miró fijamente, con un gesto serio que hizo que Rosario sintiera que sus piernas flaqueaban. «Hemos venido a hablarle sobre la deuda», dijo, enfatizando la última palabra como si pesara tanto como el mundo entero. El corazón de Rosario pareció detenerse. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se esforzó por mantener la compostura. Lo siento mucho, don Ramiro», respondió con voz quebrada. «Sé que no he podido pagar. Hice lo que pude, pero las cosechas no dieron fruto. Si tiene que quitarme la casa, lo entenderé. Solo le pido que me dé un poco de tiempo para empacar mis cosas». Rosario bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dentro de su pecho, una mezcla de tristeza y resignación se mezclaban con una última oración silenciosa dirigida a Dios. De repente, don Ramiro carraspeó, rompiendo el incómodo silencio. «Doña Rosario», dijo, en un tono más suave que antes, «parece que hay un malentendido». Ella alzó la vista, confundida, mientras el millonario metía la mano en el bolsillo de su saco y sacaba un sobre. Alguien pagó su deuda. Rosario se quedó inmóvil, sin comprender del todo las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué dice, don Ramiro?», preguntó, con la voz temblorosa. «Lo que oyó, mujer. Alguien vino y liquidó todo lo que debía. Esta casa sigue siendo suya». El sobre que don Ramiro extendía tembló en sus manos mientras Rosario lo tomaba con cuidado. Era una carta. Sus dedos, callosos y torpes, lucharon por abrirla. Cuando finalmente lo hizo, reconoció una caligrafía sencilla, pero firme. «Doña Rosario. Su bondad no pasó desapercibida. Usted me dio agua y alimento cuando nadie más lo hizo. No tengo mucho, pero lo que tengo es suficiente para que usted pueda conservar su hogar. Que Dios la bendiga siempre, como bendijo a este vagabundo en su hora más oscura. Nunca pierdas la fe, porque la esperanza siempre florece, incluso en los terrenos más áridos. Con gratitud eterna. Un amigo». Al terminar de leer, las lágrimas de Rosario caían en silencio sobre el papel. Apretó la carta contra su pecho, sollozando de una forma que parecía mezclar tristeza, alivio y gratitud en una sola emoción. Don Ramiro y su hijo la observaron, ambos con expresiones que ahora mostraban algo más que indiferencia. Parecían conmovidos, especialmente Esteban, quien por primera vez bajó la mirada, como si sintiera una punzada en el alma. «¿Quién era ese hombre?», preguntó don Ramiro, con un tono que parecía buscar una explicación. Rosario levantó la vista, con una sonrisa llena de lágrimas. «Era alguien enviado por Dios». Los millonarios no dijeron nada más. Después de un rato, regresaron a su carruaje y se marcharon, dejando a Rosario sola con la carta en la mano y una renovada esperanza en el corazón. Esa noche, al encender su vela, doña Rosario volvió a hablar con Dios. Esta vez, no le pidió nada. Solo le agradeció, con el corazón lleno de gratitud, por recordarle que la fe, incluso en los momentos más oscuros, nunca es en vano. Después de aquella visita inesperada, algo cambió en doña Rosario. Aunque su vida seguía siendo humilde y las tierras alrededor de su casita seguían secas y polvorientas, su corazón estaba más ligero. Se sintió como si un rayo de luz hubiera atravesado las nubes grises que por años habían cubierto su vida. Cada día, al despertar, miraba la carta que había guardado cuidadosamente en un cajón de madera junto a su cama. La releía en silencio, dejando que las palabras del vagabundo se grabaran en su alma, recordándole que la bondad, aunque pequeña, puede transformar vidas de formas inimaginables. Pero no todo en el pueblo había cambiado.
A pesar de la lección que Rosario había recibido, la indiferencia seguía siendo moneda corriente entre sus vecinos. Las mismas puertas que se habían cerrado en la cara del vagabundo permanecían cerradas para otros que buscaban ayuda. Una tarde, mientras barría el patio, Rosario vio a un niño de pies descalzos caminar lentamente por el camino. Su ropa estaba harapienta y su rostro cubierto de polvo. Miraba con ojos cansados y vacilantes hacia la casita de adobe, como si temiera acercarse. Rosario dejó la escoba y se acercó con paso decidido. «Muchacho», lo llamó con voz suave pero firme. El niño se detuvo, visiblemente sorprendido. «¿Sí, señora?», preguntó tímidamente, sin mirarla directamente. «Ven, no te quedes ahí», dijo Rosario, sonriendo. «Debes tener hambre». El niño dudó por un momento, pero la calidez en la voz de la anciana lo convenció. Caminó hasta el patio y Rosario lo hizo sentarse en una de las viejas sillas de madera. Poco después, le sirvió un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Mientras el niño comía en silencio, Rosario observaba con una mezcla de ternura y tristeza. No podía evitar recordar al vagabundo que había tocado su puerta meses atrás. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó finalmente. «De muy lejos, señora», respondió el niño, con la boca llena. «Ando buscando trabajo para llevar algo a mi mamá y a mis hermanitos. No tenemos nada». El corazón de Rosario se encogió. «Aquí no hay trabajo, hijo, pero lo que tengo es tuyo», le dijo, acariciándole el cabello polvoriento. Él terminó de comer y, antes de marcharse, Rosario le entregó una bolsa con comida y un poco de agua. «Dios te bendiga, abuelita», dijo el niño antes de alejarse, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Esa noche, Rosario volvió a encender su vela y, mientras observaba la tenue luz parpadear, sintió que su corazón se llenaba de una cálida sensación de propósito. Comprendió que el acto del vagabundo no solo había salvado su hogar, sino que le había dejado una enseñanza. Su casa, por humilde que fuera, siempre debía ser un refugio para quienes lo necesitaban. Desde ese día, Rosario se convirtió en un faro de bondad en el pueblo. No tenía mucho, pero compartía lo poco que tenía con quienes lo necesitaban. Poco a poco, su ejemplo empezó a inspirar a otros. Las puertas que antes se cerraban comenzaron a abrirse, y los corazones endurecidos empezaron a ablandarse. Al final, doña Rosario entendió que no era el dinero ni las posesiones lo que daba valor a la vida, sino la capacidad de compartir, de consolar y de creer, incluso en medio de la sequía más dura. Con el paso de los días, doña Rosario comenzó a encontrar paz en su nueva realidad. Cada mañana, mientras el sol teñía de dorado las paredes de su casita de adobe, doña Rosario dedicaba un momento a agradecer por un día más. Regresó a su rutina con serenidad, cuidando su pequeño huerto y ofreciendo su hospitalidad a quienes pasaban por el camino polvoriento. Una tarde, mientras ordenaba sus pocas pertenencias, encontró la carta que el vagabundo había dejado. La abrió una vez más y leyó sus palabras. «Rosario, tu bondad cambió mi vida. Aunque no sabes mi nombre, yo nunca olvidaré el día en que me diste más que agua y pan, me diste fe en la humanidad. Que este gesto que hago por ti sea un recordatorio de que Dios nunca olvida a quienes siembran amor, incluso en los terrenos más secos. Sigue confiando, porque en tu fe siempre habrá luz». Doña Rosario presionó la carta contra su pecho y cerró los ojos. No sabía dónde estaría aquel hombre, pero sí sabía que había sido enviado en un momento de prueba para recordarle que nunca estaba sola. El pueblo, inspirado por la historia de doña Rosario y el vagabundo, comenzó a mostrar pequeños cambios. Los vecinos, que antes vivían con desconfianza y egoísmo, poco a poco empezaron a apoyarse unos a otros. La casita de adobe de doña Rosario se convirtió en un símbolo de fe, un lugar donde las personas acudían para escuchar su sabiduría y compartir momentos de reflexión. Una mañana, mientras observaba el cielo despejado desde su patio, Rosario sintió una calidez especial.
A pesar de los años difíciles, la casita que había construido con su esposo seguía en pie, fuerte como su propia fe. Con una sonrisa, Rosario susurró al aire: Dios mío, no sé qué traerá el futuro, pero sé que tus caminos siempre son perfectos. Y así, la vida continuó para doña Rosario. Su fe, sencilla pero inquebrantable, se convirtió en la fuerza que iluminó no solo su hogar, sino también el corazón de quienes la rodeaban. La historia de su bondad y esperanza viajó más allá de las fronteras del pequeño pueblo, recordando a todos que incluso en los lugares más áridos, la fe puede florecer como una flor en el desierto. La vida de doña Rosario nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra lámpara y la esperanza, el sendero que nos guía. Su historia no es solo la de una mujer en un pueblo seco y olvidado, sino la de todos aquellos que han enfrentado dificultades y, aún así, han decidido confiar en que Dios tiene un propósito mayor. La bondad de doña Rosario hacia un desconocido nos recuerda que los actos más pequeños pueden ser los más grandes a los ojos de Dios. Dar de lo poco que tenemos, compartir una palabra de aliento o un gesto amable, puede convertirse en el milagro que alguien más necesita. A veces, la vida nos pone en caminos áridos donde las respuestas parecen no llegar. Pero es en esos momentos de incertidumbre cuando la fe nos sostiene y la esperanza nos invita a seguir adelante. La fe no siempre significa entender el porqué de las cosas, sino confiar en que, al final, todo tendrá sentido. Doña Rosario vivió con la certeza de que, aunque no siempre podemos ver el resultado de nuestras acciones de inmediato, cada semilla de bondad y amor sembrada florecerá en el tiempo perfecto. Su vida es un recordatorio de que, en medio de las pruebas, hay fuerza en creer y hay belleza en esperar. Porque la fe no solo transforma nuestras vidas, también inspira a quienes nos rodean. Y la esperanza, esa chispa que mantenemos encendida en el corazón, puede iluminar incluso los días más grises. Que la historia de doña Rosario nos inspira a confiar, a dar sin esperar nada a cambio y a recordar que, con fe y esperanza, los milagros siempre son posibles. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de fe, esperanza y bondad. Si te conmovió la vida de doña Rosario y crees que estas reflexiones pueden inspirar a otros, te invitamos a que te suscribas a mi canal Reflexiones del Abuelo, donde encontrarás más historias hermosas y emocionantes que llegan al corazón. Recuerda que con cada historia buscamos transmitir un mensaje profundo y dejar una huella positiva en tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones y comparte este video con tus seres queridos. Gracias por ser parte de esta comunidad de almas reflexivas y solidarias. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que, estoy seguro, también tocará tu corazón.